Hola, bienvenidos a Esfera Bio. ¿Alguna vez habéis oído hablar de glúcidos? ¿Os suena la palabra? A lo mejor os suena más sus variantes como hidratos de carbono o simplemente azúcares. Se trata mucho de ellos en dietética, en alimentación. Bien, pues este vídeo es el primero de una serie de vídeos sobre glúcidos que vamos a tratar en el canal. Nuestro enfoque va a ser más bioquímico y biológico, sus funciones, la clasificación, la estructura química y su importancia en la vida. ¿Preparados? Empezamos. Los glúcidos son biomoléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque a veces pueden contener excepcionalmente otros elementos como nitrógeno, azufre o fósforo. La proporción de cada átomo nos la indica su fórmula empírica, que es CH2O, repetidos estos átomos n veces, es decir, que habrá 2 hidrógenos por cada átomo de carbono y de oxígeno, estén repetidos las veces que sea, n veces. Los glúcidos tienen varios nombres. Uno muy usado es el de hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Pero de dónde viene este nombre? Bien, pues tiene que ver con la fórmula que acabamos de ver. Por su fórmula empírica, en un principio se pensó que estarían formados por una serie de carbonos con presencia de moléculas de agua en su estructura. Hoy sabemos que es incorrecto, ya que la colocación o distribución de los átomos de hidrógeno y oxígeno en los glúcidos nada tiene que ver con la molécula de agua. No se trata, por tanto, de moléculas hidratadas, sino, como veremos ahora, los átomos de hidrógeno y oxígeno componen otro tipo de químicos, de grupos químicos, como son los aldehídos, las cetonas y los grupos hidroxilo. A pesar de no ser un término correcto, se sigue utilizando hidratos de carbono o carbohidratos de manera coloquial y en algunos ámbitos como la dietética. Químicamente, los glúcidos son aldehídos y cetonas, con muchos grupos hidroxilo u OHs en su estructura química. Además, los glúcidos más complejos pueden contener otros grupos funcionales orgánicos, como el grupo amino, el éster o el ion fosfato. ¿Cómo se clasifican los glúcidos? Pues los glúcidos más simples se denominan osas o monosacáridos, y estos constituyen las partículas elementales o monómeros que pueden estar presentes en la naturaleza en forma libre o formando parte de moléculas más complejas. Como ejemplos tenemos la glucosa, que como veremos es un glúcido fundamental para la vida, la fructosa, también muy importante, está presente en los frutos, o la galactosa, que está presente, por ejemplo, unido a glucosa en la leche. Estas moléculas más complejas que pueden formarse a partir de monosacáridos se llaman óxidos. Y estos óxidos se pueden clasificar en dos grupos: los holósidos, que están compuestos solo por osas o por monosacáridos, y los heterósidos, que se forman por la asociación de osas o monosacáridos con otras moléculas, como pueden ser lípidos o proteínas. Los holósidos, a su vez, se dividen en oligosacáridos, que son los que contienen entre 2 y 10 monosacáridos. En los oligosacáridos, en particular, por su importancia, destacan los que son uniones de 2 monosacáridos y se les llama disacáridos, como por ejemplo la lactosa. La lactosa, que es el azúcar presente en la leche, es un disacárido formado por la unión de glucosa más galactosa. O la sacarosa, que es el azúcar que comúnmente tenemos en casa, es un disacárido formado por el monosacárido glucosa y fructosa.
Si el holósido tiene más de 10 monosacáridos en su estructura, se llama polisacárido. A su vez, los polisacáridos se pueden dividir en homopolisacáridos cuando están formados por monosacáridos que son todos iguales. Como por ejemplo de homopolisacárido podemos destacar el almidón, que es una unión de glucosas. En cambio, si el polisacárido está formado por distintos tipos de monosacáridos unidos, entonces se le llamará heteropolisacárido. Como hemos visto antes, el otro grupo de óxidos son los heterósidos. Son compuestos complejos formados por la combinación de monosacáridos con otras moléculas que no son glúcidos, como proteínas, dando lugar a las glucoproteínas, o lípidos, dando lugar a los glucolípidos. O también otras moléculas orgánicas muy diversas, como pueden ser alcoholes, fenoles. Por lo tanto, hay una gran variedad de heterósidos. Aquí vemos la clasificación de forma completa y resumida, y que si os interesa podréis descargar este esquema en PDF desde un enlace que os dejo en la cajita de información. Vale, ahora sabemos qué son los glúcidos y cómo se clasifican, pero ¿para qué sirven? Pues sirven para muchas cosas y muchas de ellas súper importantes. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Una de las funciones fundamentales de los glúcidos y que normalmente asociamos con ellos es la función energética, es decir, son moléculas que aportan energía a los seres vivos. Esta energía se obtiene mediante la degradación o ruptura de los enlaces químicos que conforman las moléculas glucídicas. En la función energética destaca la glucosa. Este monosacárido se encuentra en todos los vegetales en forma efectivamente de monosacárido en los frutos, es decir, en forma libre, o como polisacárido formando un polímeros de reserva, como por ejemplo en el almidón. En el caso de los animales, es el principal nutriente y se puede almacenar en forma de polisacárido llamado glucógeno. Otra función importantísima es la estructural, ya que los glúcidos forman moléculas como la celulosa, que forma la madera de los vegetales, o la quitina en el exoesqueleto de los artrópodos. También unidos a péptidos forman los peptidoglicanos, que están en la membrana de las bacterias. Y la ribosa y la desoxirribosa conforman el esqueleto de los ácidos nucleicos. Los glúcidos también proporcionan especificidad celular. ¿Esto qué quiere decir? Pues que actúan como marcas o señales especiales en la membrana de las células que las hacen tener una identidad específica o característica de cada una. Esto es importante de cara a que el cuerpo identifique qué células son suyas y cuáles no para poder combatir agentes infecciosos. Como por ejemplo en este vídeo que vemos a un macrófago persiguiendo a una bacteria. Y como vemos, va bordeando las otras células porque esas células las reconoce como que son propias del organismo y que esas no tiene que comérselas, sino solo a la bacteria. Por otra parte, los glúcidos en las membranas celulares también participan en el reconocimiento y transporte de sustancias al interior y exterior celular. Si vemos aquí ampliada una sección de la membrana celular, basándonos en el mosaico fluido, en el modelo de mosaico fluido, vemos la bicapa dilipídica con una serie de moléculas que traspasan estos lípidos o semitraspasan o que están colocados simplemente en la membrana. Y como glúcidos destacaremos este en verde fosforito, que son los glucolípidos, y también a algunas glicoproteínas, que son, pues como hemos dicho, los encargados de facilitar el transporte o el reconocimiento
asociado a la membrana celular. Como ya hemos dicho, los glúcidos pueden unirse a muchos otros tipos de moléculas, por lo que tienen una gran variedad de funciones, como por ejemplo la función antibiótica, como es el caso de la streptomicina, que es un antibiótico formado por glúcidos, en este caso en concreto por el monosacárido manosa. También las vitaminas. Algunas vitaminas, como la vitamina C, están formadas por glúcidos. En el caso de la vitamina C es esencial en mamíferos. También función anticoagulante, como ocurre con la heparina, que es un glucosamino-glucano. O función inmunológica, en este caso llevada a cabo por las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son glucoproteínas. Además, muchos principios activos de plantas que se utilizan para hacer medicina son glúcidos. Por ejemplo, la digitalina, que se extrae de la planta Digitalis purpurea y que actúa sobre el músculo cardíaco, por lo que se emplea en enfermedades cardiovasculares. Por estas y muchas otras más funciones, los glúcidos son unas biomoléculas importantísimas para la vida. En el próximo vídeo veremos más al detalle la bioquímica de los monosacáridos y su isomería. La isomería es un concepto un poco complejo de entender o que requiere un poquito de tiempo, pero ya veréis que no es tan difícil y como cae mucho en los exámenes es importante estar atentos con esto. Así que no os lo perdáis. Muchas gracias por ver este vídeo y ya sabes, si te ha gustado dale a like y que aún no estás suscrito, puede ser. Bien, chicos, buenos días. Buenos días con todo. Buenos días los chicos también que están conectados. Entonces, ya hemos visto una pequeña introducción del tema de hoy día, que es acerca de los glúcidos. Pero antes de pasar al tema de los glúcidos, voy a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos hecho la clase pasada. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tocar hoy día se llama glúcidos. ¿Y qué son los glúcidos? Son biomoléculas. Ya no estoy hablando de bioelementos, estoy hablando de biomoléculas. Entonces, repasando un poquito, voy a hacerte recordar lo que tocamos en la clase anterior para que puedas seguir la hilación del tema, ¿no? Bien, por favor, vamos a ver lo que son biomoléculas. Y antes, a ver, bueno, ya lo vamos a colocar. En la clase anterior mencionamos acerca de los bioelementos. Estoy haciendo un pequeño repaso, chicos, ¿no? Mencionamos sobre los bioelementos. Y cuando hablamos de bioelementos, estamos hablando de aquellos elementos que forman parte, pues, de todos los seres vivos. Dentro de este grupo de los bioelementos, mencionamos a los bioelementos que se encuentran clasificados, vamos a decirlo, de acuerdo a la mayoría o al porcentaje en el cual se encuentra
en el organismo de los seres vivos, ¿no? Mencionamos dentro de estos bioelementos, hablamos de los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y hay bioelementos terciarios. No sé si te habré mencionado algunos, solamente los agrupan en dos, entre bioelementos primarios y secundarios, otros en tres, ¿no? Bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Mencionamos sobre los bioelementos que se encuentran en mayor cantidad, que son los bioelementos primarios, o también llamados bioelementos organógenos, ¿sí? Llamados bioelementos organógenos. Entonces, estos bioelementos primarios organógenos son aquellos que se encuentran en una cantidad muy alta en la materia prima, ¿no? Eso fue lo que mencionamos. Entre ellos está el carbono, está el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, también está en este grupo el azufre y el fósforo, ¿no? Que son elementos complementarios, pero básicamente de este grupo los que se encuentran en mayor cantidad son los cuatro que te mencioné. Yo siempre digo, es el grupo CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Ojo, pero se complementa también en este grupo porque también por la cantidad que hay en la materia viva está también añadido el azufre y el fósforo. Eso es en cuanto a los bioelementos primarios que mencionamos la clase pasada. Y también hablamos de los bioelementos secundarios o también llamados oligoelementos, ¿no? Y mencionamos cuáles son esos bioelementos secundarios y las funciones que cumplen, ¿no? Por cierto, hay una ficha que ustedes me entregaron y hay un grupito que también no lo hizo, espero que hoy día lo haga, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, algunos de ellos acerca de, vamos a recordar rápidamente, el sodio. El sodio es un bioelemento, está dentro del grupo de los bioelementos secundarios, es un catión, ajá, es un catión que es abundante, es muy importante y necesario para la conducción nerviosa y también en la contracción muscular. Hablamos sobre el potasio también, que tiene la función similar, que tiene que ver también con la conducción nerviosa y la contracción muscular, ¿no? Con el potasio, interviene en la regulación de la presión osmótica, entre otros, ¿no? Yodo, que es necesario para la síntesis de la tiroxina. ¿Y qué es la tiroxina, Miss? Es una hormona producida por la glándula tiroides, ¿no? Esa glándula tiroides, al hablar de la glándula tiroides, estoy hablando del sistema endocrino, ¿sí? Entre otros elementos, no son los que mencionamos o hablamos un poquito la clase anterior. El día de hoy vamos a hablar sobre ya no los bioelementos, ya no a los elementos de manera individual, sino vamos a hablar de los elementos unidos a otro. Cuando está un elemento unido a otro, entonces ya no estamos hablando de elementos, estamos hablando de moléculas. Por lo tanto, estamos hablando de biomoléculas, ¿no? Muy bien. Las biomoléculas son llamadas también principios inmediatos. Y estos principios inmediatos o biomoléculas están también agrupadas en dos, los llamados principios inmediatos orgánicos y principios inmediatos inorgánicos, ¿no? O también llamadas biomoléculas orgánicas o biomoléculas inorgánicas, ¿no? Es lo mismo porque vamos a tratar a las mismas moléculas. Vamos a avanzar. A ver. Bien, una definición de las biomoléculas. Ojo, moléculas. ¿Qué nos dice? Son las moléculas que están presentes en la materia, que están presentes en todos los seres vivos, ¿no? Las biomoléculas pueden ser inorgánicas o pueden ser orgánicas, ¿no? Estamos hablando de dos grupos. Los bioelementos. Ajá, hablamos ahora de los bioelementos. Dice, ¿qué sucede? Al asociarse, o sea, un bioelemento, al asociarse con otros elementos, forma las llamadas moléculas o moléculas biológicas, que vienen a ser pues las biomoléculas, ¿no? Y esas son las que se clasifican en estos dos grupos, ¿no? Las biomoléculas inorgánicas, que son el agua, los ácidos, los bases, las sales,
los gases, entre las biomoléculas inorgánicas más importantes. También están las biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? La diferencia de una con la otra es que las biomoléculas orgánicas son sintetizadas por los mismos animales, ¿sí? Sintetizadas por los animales. Bien. Continuamos. Entonces, vamos a hablar de la primera biomolécula orgánica. Por el tiempo, creo que vacacional es muy corto el tiempo, entonces vamos a mencionar solamente algunas. Porque hablar de cada biomolécula es bastante, ¿no? Es decir, bastante bien detallado. Entonces vamos a mencionar algunas biomoléculas y voy a empezar con la biomolécula orgánica, llamada carbohidratos, llamada hidrato de carbono, o también llamado glúcido, ¿no? Es lo mismo, chicos, lo mismo, ¿ya? Repito, carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, estamos refiriéndonos al mismo tema. Entonces vamos a mencionar sobre la importancia, la definición y también la clasificación de esta biomolécula, ¿no? Orgánica llamada carbohidrato o glúcido. Estás observando en pantalla la fórmula estructural de los carbohidratos o glúcidos. Los carbohidratos o glúcidos están formados por elementos, por ejemplo, elementos, como viste en la presentación, bueno, eso ya pasé adelante. Como viste en la presentación, en el video, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Estamos viendo algunos ejemplos de moléculas, o compuestos que son carbohidratos. Bien, vamos a hablar entonces específicamente de los carbohidratos o los glúcidos, ¿no? Veamos, recuerden que son biomoléculas orgánicas. Entonces, definición. Son moléculas orgánicas ternarias. Ternarias se refiere a 3 elementos, ¿sí? Son moléculas orgánicas ternarias, es decir, que son compuestos, que están formados por elementos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Algunos dicen que pueden contener, lo que pueden contener el nitrógeno y azufre, algunos. Pero básicamente en las fórmulas estructurales vamos a encontrar estos elementos, ¿no? Son moléculas hidrocarbonadas, polialcohólicas con grupos oxidrilos o hidroxilos, ¿no? Quiere decir que estas biomoléculas orgánicas, como es los glúcidos o carbohidratos, son hidrocarbonadas. Hidrógeno carbonadas viene carbono, ¿sí? Y pueden formarse algunos grupos, como por ejemplo, ¿no? El oxidrilo, o también llamada hidroxilo, que es OH, ¿no? Bueno, en química, de repente lo recordarán ustedes, que se habla de los alcoholes, grupos alcoholes en química orgánica, y justamente al hablar de estos grupos alcoholes, estamos hablando de la formación de este grupo oxidrilo formado por el oxígeno y el hidrógeno. Son sustancias sintetizadas, ¿no? Esa era la diferencia de las biomoléculas orgánicas con las inorgánicas. Son sintetizadas por los, ¿no? Estamos hablando por los seres vivos, son sintetizadas por los seres vivos y por lo general estamos hablando de los carbohidratos. O sea, por lo general, no estoy diciendo todos, ¿no? Son de sabor dulce. Quiere decir que hay una parte que no lo es. ¿Sí? Bien, sigamos hablando entonces de los carbohidratos o glúcidos. Son indispensables, importantes en la alimentación humana por ser agente energético. Quiere decir que proporciona energía. Hace que tú te mantengas despierto, activo y puedes realizar todas tus actividades, ¿no? De manera normal. Entonces, son indispensables en la alimentación humana, repito, por ser agente energético. Constituye las 3/4 partes del organismo vegetal. Las 3/4 partes del organismo vegetal está constituida de esta biomolécula que es carbohidrato por causa de la fotosíntesis. Listo. Importancia. ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos o glúcidos?
Los glúcidos son formados principalmente por la fotosíntesis, ¿no? Por todo el proceso de la fotosíntesis que se desarrolla en las plantas. La glucosa está presente en muchos de los alimentos vegetales. Cuando hablamos de glucosa, creo que te suena familiar la palabra glucosa, ¿no es cierto? ¿Quién no habla de, uy, se subió la glucosa? Está con la glucosa alta, con la glucosa baja. Hay que hacer el examen de glucosa, ¿no? Entonces, esa palabrita es muy, muy familiar. Entonces, la glucosa está presente en muchos alimentos que son vegetales. Por ejemplo, el almidón de la papa, ¿no? El almidón, ya sabes cuál es el almidón de la papa. Tomas una papa cruda, lo partes y sale un líquido blanquecino lechoso. Estamos hablando de almidón. Los glúcidos son almacenados en las plantas y animales, constituyendo la reserva energética que será utilizada cuando el organismo así requiera. El glúcido más importante es la glucosa, considerado como la moneda energética, ¿no? Es básica por la eh, función importante que es de dar energía. Y la glucosa, si hablamos a nivel ¿no? del hombre, los animales, ¿dónde se encuentra la glucosa? Pues ¿en dónde? Pregunta, ¿dónde se encuentra la glucosa? En azúcar. Es un tipo de azúcar también. ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Listo. Punto para ella. Entonces se encuentra en la sangre. Por eso que cuando hacen examen a las mamitas o de repente a algunos jóvenes para medir su glucosa, están viendo el nivel de azúcar que hay en la sangre, ¿no? Muy bien, entonces se encuentra en la sangre y, ejemplo, tenemos también la glucosa presente en el almidón de los vegetales, el glucógeno que es sintetizado en el hígado de los animales, ¿no? Avanzamos. Estamos hablando de la importancia estructural. Ojo, ¿ya? Ahora vamos a retroceder un poquito. Esa es la importancia energética porque te proporciona energía. Ya hemos dicho, y, y puedes mantenerte activo en todo. Y esa es la importancia energética. Ahora vamos a la importancia estructural. ¿Por qué la importancia estructural? Porque está presente en las estructuras. ¿De dónde? En las estructuras de tus células. Muchas estructuras biológicas están constituidas por los glúcidos. Por ejemplo, está presente en donde la celulosa de los vegetales. Uh-huh. En la pared celular de los hongos que presenta la quitina, como también en el exoesqueleto de los artrópodos. Estamos hablando del exoesqueleto, la parte sólida de los artrópodos que está en la parte externa, ¿no? Así también está la ribosa, la desoxirribosa en los ácidos nucleicos, ¿no? Como el ADN y el ARN. Entonces, ojo, si hablamos de estructura, de la importancia estructural, es porque está presente en las estructuras. Repito, por ejemplo, en la pared celular, ¿no? De los vegetales, en la pared celular también de los hongos y también en las estructuras del exoesqueleto de los artrópodos. En la pantalla tienes cómo se encuentran distribuidos, ajá, o clasificados los carbohidratos. Estás viendo los carbohidratos o llamados glúcidos para los que han llegado un poquito tarde. Carbohidratos son los glúcidos o también son llamados hidratos de carbono. Tienes en la pantalla cómo se encuentran, ¿no? Clasificados. Vamos a encontrar a los carbohidratos como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos está las aldosas, las cetosas, y en ese grupo están las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Eso tiene que ver mucho con la cantidad también de carbonos y azúcares presentes, ¿no? En los oligosacáridos están los disacáridos, también están los trisacáridos, adesacáridos, ¿no? Y los polisacáridos. Vamos a estudiar brevemente a cada uno de ellos, ¿no? Porque imagínate todo estudiar de manera detenida, no nos va a alcanzar el tiempo suficiente. A ver, bien.
Los trisacáridos. Los trisacáridos, estamos hablando de, seguimos con los glúcidos o carbohidratos, es el tema principal, son glúcidos, como dice, que están formados por la unión de 3 monosacáridos mediante enlaces glucosídicos, lo que hace posible que una molécula, ojo chicos, de monosacárido, un monosacárido se una a otro monosacárido y a otro monosacárido lo hace a través del enlace llamado glucosídico. Eso es lo que permite que se puedan unir estas moléculas. Por eso dice que está formado por la unión de 3 monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Son relativamente escasos en la naturaleza. Por ejemplo, trisacáridos, dice, son la rafinosa o la meltiosa. Está también la maltotriosa y la panosa, que se encuentran en cantidades muy pequeñas en la miel y está formado por moléculas de glucosa, ¿no? Entonces, en el caso de los trisacáridos, básicamente se menciona que son eh, escasos, ¿no? Muy escasos son en la naturaleza. Ahora, si entramos de lleno a la clasificación de estos glúcidos. Empezamos con los monosacáridos. Mira la fórmula de los monosacáridos, o llamado OSAS también, ¿no? Se parece a la molécula del agua. Hay un H2O y al comienzo está un carbono. No tiene que ver nada con el agua. Absolutamente nada tiene que ver con el agua. ¿Sí? Se parece la fórmula, pero no tiene que ver nada. Recuerda que hay un carbono ahí adelante. Entonces, esto permite pues diferenciarlo totalmente de lo que es el agua. Estamos hablando de los monosacáridos, que son carbohidratos o glúcidos, vuelvo a repetir, son azúcares simples o monómeros de los demás azúcares complejos. Al comienzo les dije de que los carbohidratos o glúcidos generalmente, o la mayoría, son dulces. Entonces hay un pequeño grupo que no lo es. ¿Ya? Ahorita estamos empezando con los monosacáridos, que estos sí son dulces, ¿no? Entonces se diferencian según el número de carbonos, en triosas, si tiene 3 carbonos, tetrosas, si tiene 4 pentosas, si tiene 5 carbonos, ¿no? Hexosas, 6, heptosas, 7 carbonos. Estamos hablando de su fórmula. Empezamos con uno de los monosacáridos que ya habíamos mencionado hace un momento, que es la glucosa. ¿Dónde está la glucosa? Me dijeron por ahí. ¿En la sangre? Ah, muy bien. Ya, obvio, está en la sangre, ¿no es cierto? Ya no te vas a olvidar jamás de los japoneses. Entonces, la glucosa es el glúcido más importante, dice, ¿no? Viene del griego gleukos, que significa vino dulce. Es una aldosa y hexosa que está formado por 6 carbonos y es llamada también azúcar de uva, chicos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en la uva también hay glucosa. Sí, sí, en la uva también hay glucosa. Por eso es que los diabéticos, bueno, ¿no? Al padecer esta enfermedad, definitivamente hay frutas que no pueden consumir porque presenta alto grado de glucosa, que es el azúcar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del vino, podemos hablar también de la chirimoya, ¿no? Entre otras frutas, aunque todas las frutas tienen glucosa, sino que hay unos que tienen más. Bien, sigamos. Entonces, es llamado azúcar de uva o también conocido como azúcar de sangre, porque ese es el que le da pues, ese dulcecito a tu sangre, ¿no? ¿Qué más? En solución, dice que es la dextrosa. Es la principal fuente de energía celular. Ahí tienes los alimentos ricos, azúcar, en glucosa, y recuerda que determinados alimentos pueden consumir y otros no, ¿no? Me refiero a los que padecen ciertas enfermedades. A ver, seguimos con los monosacáridos. Seguimos con los monosacáridos. Otro azúcar
así como la glucosa, que es el azúcar de la sangre, azúcar de la uva, también hay otro que es la fructosa. La fructosa, a ver, ¿dónde estará la fructosa? Un nombrecito ya te dice dónde está esta azúcar. En las frutas, muy bien, mi amor, en las frutas está. A ver, el mismo nombrecito te está diciendo, gracias. Por lo tanto, también la fructosa es conocida como azúcar, ¿de qué? ¿Qué pueden creer ustedes? Azúcar de fruta. Muy bien. Azúcar de fruta. Entonces, ahí está en la pantalla. Llamada azúcar de fruta es la más dulce y sirve como fuente también de energía. Porque recuerda que todos los azúcares son fuente de energía para para el individuo, ¿no es cierto? Entonces, es llamada azúcar, es también dulce y sirve también como fuente de energía para los espermatozoides, dice. Ajá, o lebulosa. Formando, dice, por cristales incoloros, es menos soluble en agua que la glucosa. O sea, es menos soluble, ¿no? Disolverse. ¿Y en dónde encontramos la fructosa? Encontramos en la miel de abeja, ahí se encuentra. Es el único azúcar presente en el semen humano. Este tipo de azúcar también industrializado, procesado, se utiliza en la nutrición de diabéticos. Ese es en cuanto a la fructosa. La galactosa. La galactosa también es otro monosacárido, también es otro glúcido carbohidrato que se encuentra en los mamíferos. No se encuentra libre necesariamente. Por ejemplo, la galactosa se encuentra unida a la glucosa, pues formando la lactosa, ¿no? Entonces la galactosa es sintetizada por las glándulas mamarias para producir la lactosa. ¿Está? A ver, un momento. Ahí tienes la fórmula estructural de los monosacáridos, cómo es una glucosa, cómo es una galactosa y la fructosa, ¿no? Glucosa, galactosa y fructosa. Fórmula estructural. Pasamos, dejamos los monosacáridos y nos vamos a los disacáridos. ¿Sí? Nos vamos a los disacáridos. Bien, mira la fórmula de los disacáridos. ¿Ah? Es un carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿Cómo se obtiene esa fórmula? Ahí está, en la pantalla. Bien, vamos con la definición primero. Son óxidos formados por dos monosacáridos y unidos por enlace glucosídico. Recuerda que en el caso de los carbohidratos glúcidos, las moléculas que se unen son por un enlace llamado glucosídico. Viene de glucosa, enlace glucosídico. A ver, veamos. Entonces, acá recuerda esto, por favor. Pregunta de examen, ¿no? Son óxidos formados por dos monosacáridos y unidos por enlace glucosídico y así tenemos. En la pantalla estás observando. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, estás observando un monosacárido más otro monosacárido, ¿sí? Carbono 6, H12O6 es un monosacárido, ¿sí o no? Está unido a otro monosacárido y dice más, es otro monosacárido. Entonces, los dos monosacáridos se unen y me va a dar como resultado, pues, ese disacárido. Pero, al formar ese disacárido, hay una eliminación de molécula de agua. Dice más H2O. Ahora, ¿cómo se ha formado ese disacárido que es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11? Bueno, acabo de decir que se juntan dos monosacáridos y completamos. Carbono 6 más carbono 6, carbono 2. ¿Sí o no? 6 más 6, carbono 2. ¿Está bien? Sí. Por favor, observen ahí. Listo. Como siempre va a suceder esto, porque cuando un monosacárido se une a otro monosacárido, va a haber eliminación de molécula de agua. Entonces ya está la molécula de agua.
Ahora, son hidrógeno 12 más otro hidrógeno 12 serían hidrógeno, ¿cuánto? 24, ¿sí o no? 12 y 12 serían 24, sería hidrógeno 24. Pero ¿qué pasa? Ya salió 2 hidrógenos en la molécula de agua. Entonces le quitamos esos 2, nos queda hidrógeno 22. ¿Sí? Debería ser 24 hidrógeno 24, pero ¿qué pasa? Ya salió la molécula de agua y en la molécula de agua hay 2 hidrógenos, por lo tanto esos 2 le descontamos y quedaría hidrógeno 22. En el oxígeno, oxígeno 6 más otro oxígeno 6 es oxígeno 12, ¿sí? Pero recuerda que en la molécula de agua ya hay un oxígeno, entonces le quitamos uno, sería oxígeno 11. ¿Cuál es la fórmula del disacárido? Es la que se encuentra al lado del nombre del título que dice disacárido, ¿no? Y es lo que se ha obtenido en la fórmula que está o que estás observando. Vamos a ver esos disacáridos. Empezamos con el disacárido, que es, por ejemplo, la maltosa, que es conocida como azúcar de Malta. Maltosa viene de Malta, ¿no? Y se forma por la degradación del almidón durante la germinación de la semilla de los cereales. Dice que se encuentran en la semilla de los cereales este disacárido, ¿no? Que es la malta, ¿no? Perdón, la maltosa o azúcar de malta, conocido. Es usado como materia prima. Imagínate para que ustedes han escuchado hablar de la cerveza malta, de maltina, creo que le llaman, no sé. No, malta, ¿no? Maltina, y hay por ahí he escuchado otras bebidas. Entonces, es usado como materia prima en la elaboración de cerveza. Se emplea como alimento en medicina infantil, la maltosa, y en industrias para preparar alcohol. A ver. No quiere correr. ¿Dónde estás? Se bloqueó. Bendito. Listo. A ver acá. Veamos. Ahí está la fórmula estructural de la maltosa. ¿Sí? Listo. Vamos con otro disacárido. Está la sacarosa o azúcar de caña. ¿Dónde se encuentra? Eso es lo que usamos nosotros diariamente, lo que usas para preparar tus refrescos, tus jugos, para tomar tu leche o para endulzar tu leche, ¿no? Entonces, esa es la sacarosa llamada azúcar de caña que usamos diariamente en nuestra mesa. Obviamente es de sabor dulce, está constituida por glucosa y fructosa. Se encuentra en la caña de azúcar y en la remolacha. ¿Cuál es la remolacha? Es esa que se le echan a los batidos. ¿Cómo es? ¿Cuál es la remolacha? Es como una papa pelada. Ah, ¿se llama? Beta. ¿Beta rara no es? Ah, listo. Muy bien. Azúcar y remolacha. Es el más abundante, es un sólido blanco cristalino de sabor dulce, ajá, también es bastante dulce, soluble en agua, se degrada en la digestión para formar glucosa más fructosa. Dice que este tipo de azúcar que está presente en la caña de azúcar o en la remolacha, cuando es calentada, imagínate tú, dice, a 160 se funde dando un producto llamado caramelo, pero que al calentarse más se llega a carbonizar, ¿no? Constituye el disacárido de mayor consumo mundial, porque ¿quién no consume la sacarosa, no? Bastante consumo mundial. Listo. Esa es la fórmula estructural de la sacarosa.
¿Está? Y nos vamos a otro disacárido que es la lactosa. Lactosa, conocida como azúcar de leche, ¿no? Conocida como azúcar de leche. ¿Está presente en dónde? Obviamente en la leche, ¿no es cierto? En las glándulas mamarias son sintetizadas, la glándula mamaria de los mamíferos, ¿no? Entonces, es la leche de los lactantes constituida por galactosa y glucosa. Es un cuerpo sólido, si hablamos básicamente de la lactosa, blanco, cristalizable, tiene sabor dulce y es soluble en agua. Es usada también en la medicina por sus propiedades diuréticas, ¿no? O sea, la industria se ha encargado, pues, de desarrollar ciertos, vamos a decir, monosacáridos, disacáridos, ¿no? O carbohidratos, procesándolo de tal manera que puedan ser utilizados en beneficio de las personas, ¿no? Tenemos ahora otro disacárido que es la trealosa o micosa. Trealosa o micosa, ¿no? Mico. ¿Mico te suena esto? ¿Te suena la palabra mico? Mico, ¿no? A ver, para que recuerdes. Trealosa o micosa es el azúcar principal de la hemolinfa de insectos. ¿Qué es la hemolinfa, mis? La hemolinfa viene a ser el equivalente a la sangre del humano, ¿no? La sangre de los animales, es el equivalente. Lo que a los insectos se les llama hemolinfa, ¿ya? Entonces, es el azúcar principal de la hemolinfa de insectos. También se encuentra en los hongos. Ajá, por eso yo te decía mico, micosa. Mico viene de hongo. Entonces ya te está diciendo ahí claramente de que es parte de las, se encuentra en la estructura también de los hongos, ¿no? Listo. Entonces, también se encuentra en los hongos, se encuentra en ciertas plantas, vuelvo a mencionar hongos y animales como camarones e insectos, imagínate, ¿no? Que contengan pues este disacárido. Se obtiene a nivel industrial su almidón procedente de cereales y se usa, mira, y se usa para alimentos de deportistas. No estoy hablando de esta trealosa o micosa. Ojo, señorita, ¿pero qué? ¿Qué tiene que ver? Señorita, si están en los insectos, no quiere decir que lo más acá en los insectos, pues, ¿no? No se refiere a eso. Hay otras formas de obtener este disacárido, ¿no? Recuerda que también se encuentran presentes en los hongos, ¿no? Bien. Ahí ves la fórmula estructural de la sacarosa, ¿ya? De este de este disacárido, sacarosa. ¿Está? Avanzamos. Ahora entramos a los polisacáridos, ¿ya? Entramos a los polisacáridos. Bien. Les voy a entregar al terminar una fichita para que lo trabajen, ¿ya? Antes de que de acabe, les voy a dar unos 5 o 10 minutitos antes. Ya, unos 10 minutos, porque no es nada complicado, solamente es para completar, ¿ya? Bien, polisacáridos. Entonces, la fórmula de los polisacáridos es esta. A ver, vamos a ver. ¿Qué son los polisacáridos? Son carbohidratos que por hidrólisis producen varias moléculas de monosacáridos. Aquí está ese grupo que yo te decía al comienzo de que no son dulces. ¿Sí? No son dulces. Pero parece un sabor. Ah, muy bien. Entonces está diciendo que no son dulces. ¿Sí o no? Cuando dice que carece porque no tiene. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que quiero que tú puedas darte cuenta, entender, de que del grupo de estos, vamos a decir, glúcidos, ajá, cuando dice la definición que la mayoría son dulces, hay un grupo que no lo es. Monosacáridos y disacáridos son dulces. Polisacáridos, estamos hablando de que carece de
un sabor dulce. Son amorfos, algunos insolubles en agua. ¿Y cuáles son esos polisacáridos? Vamos a mencionar rápidamente. ¿Ya? Bien, veamos, polisacáridos. Celulosa. La celulosa tiene función estructural. ¿Qué cosa quiere decir función estructural? Está presente en las estructuras. ¿Sí? Presente en la pared celular de los vegetales. Es un polímero de la glucosa. Es casi pura en el algodón, imagínate, el algodón es casi puro, casi todo el algodón es una celulosa, es celulosa. Es casi puro en el algodón, está en el papel, filtro, cáñamo, yute, está presente también en la madera y sus productos más importantes son, a ver, fibras, las fibras textiles, celuloide, entre otros. Constituye aproximadamente el 50% del carbono en la biosfera. O sea, imagínate, pues estamos hablando de todo el carbono existente en la biosfera. El 50% está compuesto por celulosa. ¿Te das cuenta? Se encuentra en las paredes celulares y, de las plantas y de las algas. Otro polisacárido. Vamos a ver a los polisacáridos. Almidón. Primero hablamos de la celulosa, ahora hablamos del almidón. Está presente en los vegetales en abundancia. El almidón es material de reserva. El almidón se encuentra en la papa, se encuentra en la yuca, el maíz, camote, trigo, etc., ¿no? Por acción, el agua caliente se hincha, quedando disuelto en parte, formando el conocido engrudo, ¿no? ¿Qué más? Todo el consumir carbohidratos, el consumir almidón, todo es bueno en el consumo, pero recuerde que los excesos son muy dañinos. Entonces, personas que padecen ciertas enfermedades definitivamente no las pueden consumir, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ese es el almidón, ¿no? Presente en abundancia, no te olvides. Glucógeno. Glucógeno también es otro polisacárido, es propio de los animales. Se encuentra en abundancia en el hígado y en los músculos. Quiere decir que son sintetizados en el hígado de los animales. Quitina, también otro polisacárido de sostén. Sostén se refiere a que sostiene, ¿no es cierto? Forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, de la membrana celular de hongos y bacterias. En crustáceos está impregnada de carbono de calcio. Quiere decir que en los crustáceos no está solo ¿no? No está solo. Se encuentra impregnada, dice, de carbono de calcio, lo que aumenta su dureza y peso. Entonces, la quitina, como función importante, darle pues esa firmeza, esa dureza y sostén. Por eso dice que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Ahí está. ¿Listo? La quitina. Lo que mencionamos hace un momento de la quitina. Claro. La quitina. En el caso de la quitina, ya lo habíamos mencionado hace un momento, es el segundo compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Hemos dicho que la quitina es un polisacárido, ¿sí? Y ese es uno de los que también son abundantes en la Tierra. Proporciona rigidez a la pared celular de los hongos y al exoesqueleto en gran manera, ¿no? En gran número, ¿no? En gran manera. Veamos las imágenes, chicos. La quitina es el compuesto orgánico que abunda más en el planeta después de la celulosa, que es otro polisacárido.
Entonces, ¿dónde se encuentra presente? Pues se encuentra presente, ¿en quién les dije en un momento? En los artrópodos, ¿no? En las partes duras, rígidas, el o exoesqueleto de los artrópodos. Acabo de mencionar también acerca del glucógeno. El glucógeno también es un polisacárido que son sintetizados en el hígado de los animales, ¿ya? Bien, el hígado, ahí tenemos, ¿dónde se encuentra? Dice, glucógeno, ¿dónde se encuentra en el cuerpo? Ojo, es sintetizado en el hígado, pero se menciona porque es sintetizado en mayor cantidad, ¿no? Ahora, ¿dónde más podemos encontrar? ¿En qué otra parte más podemos encontrar? En los riñones, están en cantidades muy pequeñas. Los riñones, aquí también el cerebro, ajá, también cantidades muy pequeñas. En el músculo también se encuentran. Son de fuente energética, ¿no? Está exclusivamente en el músculo. Luego en la sangre y glóbulos blancos, ¿no? Vamos a ver. Esta es la fórmula estructural de los polisacáridos, ¿ya? Muy bien, mis pequeños. Ahora, aquí les voy a entregar una ficha que no es nada complicada. Ya revisé las tareas de biología. A los chicos que están conectados. A ver, voy a aclarar esto. Los chicos que están en la no presencialidad, es decir, que están recibiendo la clase vía Zoom, deben enviarme sus tareas a mi WhatsApp personal. Me envían la tarea a mi WhatsApp personal, ¿ya? Como son pocos, más está aquí presencial, entonces lo puedo revisar con toda la tranquilidad. Por favor, a mi WhatsApp personal me entregan. Toma la captura y me la envían. Colocas tu nombre ahí claramente en el cuaderno, en la tarea, y me lo mandas, ¿no? Bien. Les voy a entregar esto. Te voy a agradecer, por favor, hijo mío, que repartas. Si hay una tijerita por ahí. ¿Qué dijo? Ya. No, eso entrégalo, sí, porque es uno solo, ¿no? Es uno solo. Cuidado, María, que te tropiezas. Es uno solo. Y otra cosita, un ratito, amor. Un ratito, amor. La ficha que entregué la semana pasada, hay algunos que no me han entregado, lo tienen que entregar hoy día, sí o sí, porque estoy pasando nota. Ni una ficha debe quedar en el aire. Tanto biología como química me lo deben entregar. La siguiente clase, ¿ya? Acá te voy a entregar otra ficha. Muy bien. Con los chicos que se encuentran en la pantalla, que se encuentren en el Zoom, por favor, las tareas, enviarlos a mi WhatsApp personal. Tarea dada la siguiente semana, como hoy, la deben estar entregando. O sea que ya debe estar ahorita enviándome la tarea a mi WhatsApp. De la clase pasada. ¿Cuánto falta? 1, 4. Ya, debe haber 4. ¿Ves? A ver. Un ratito, amor, un ratito. Gracias, gracias. ¿También alguien una tijerita? No. De la anterior ya, yo se lo voy a dar. Me haces acordar de ya, mi amor. Los que recién se están añadiendo a las clases, gracias. Los que recién se están añadiendo a las clases tienen que pedir la ficha. O está en el grupo también, ¿no? Está en el grupo. Bien. Ay, muchas gracias. Entonces, con los chicos que están en el Zoom, envíenlo ya. Estoy esperando. Envíen ya sus tareas. Lo debes tener en tu cuaderno pegado en un folder. Para mí no hay problema que al último lo reviso todo. ¿Ya? Ojo, estoy revisando tareas por
clase, ¿ah? ¿O quieres examen de frente? Ah, entonces las tareas te convienen, ¿sí? Muy bien. ¿Te conviene, amor, las tareas? Listo. Ayúdame a repartir, mi amor. Uno a cada uno. Listo. ¿A alguien le falta algo? La otra no ha sido, no hay ficha para resolver, te estoy dando la clase. Aunque ya no te debo dar la clase porque la clase está en el grupo. En adelante te voy a mandar solamente fichas para que puedas estar viendo la clase, ¿ya? Sí. Algunas sí. Silencio, que se da cuenta, Carlitos. Listo. Muy bien. ¿Quién le falta, por favor? Todos tienen la ficha, ¿no? Para resolver. Ya, listo, mi niño, se empiece. ¿Quiere tomar examen? ¿Quiere dar examen? Ya le tomo ahorita, entonces. Ven, mi amor, ¿tienes examen? Te tomo ahorita, hijo. Yo no quiero venir a vacacionar ni de examen. Ya. Calladito se ve más bonito, chicos, a trabajar. Muy bien, todo está en la ficha, a trabajar. Listo. Entonces, a trabajar. Recuerdo cuando estaba en el colegio y les comento, ¿no? Yo participaba en los desfiles del colegio, estaba en el batallón. Y, sí, en el batallón estaba hace tiempo. Y a veces teníamos, a ver, ¿qué pasa? A veces teníamos que estar horas y horas parados, ¿no? En un lugar donde nos tocaba desfilar. Cuando nos tocaba desfilar teníamos que estar con todo el grupo del colegio, ¿no? Los alumnos. Entonces a veces estábamos cansados y me acuerdo que la profesora nos decía, ¿están cansados? Nos traen caramelitos. Caramelitos. Chúpense caramelitos porque tiene azúcar, pues. ¿Sí o no? ¿Y el azúcar qué te da? Ajá, muy bien, punto más. Entonces ya saben, calorcito, tienes un poquito de frío, te va a dar más. Por eso que en verano hay personas que, y cometemos el error, ¿no? Tenemos sed y queremos tomar gaseosa y más dulce, más calor. ¿Listo? Calladitos, calladitos. Listo.
con los chicos que están en el Zoom. Vamos a regresar en unos minutos porque están entrando al receso, ¿ya? Mientras Ok, van resolviendo, ¿sí? Hola. ok, Miss. Ya, mi amor, mientras van los chicos acá desarrollando, a ustedes se les va a enviar la ficha para que lo puedan descargar y desarrollar. Obvio que ¿Yo lo puedo imprimir? ¿Cómo? ¿Yo lo puedo imprimir? Claro, lo imprimes, hijo mío. Mándamelo Ok, a mi WhatsApp, por favor. Mándeme a mi WhatsApp, todos los chicos que están en el Zoom me refiero. Manden a mi WhatsApp directamente, ¿ya? Yo los voy a revisar. Tomen la ok. captura con su nombre y me lo mandan, ¿ya? Regresamos en unos minutos, ¿ok? Tenemos que entrar a química después. Tabla periódica a la mano, por favor, ¿ya? Listo.